Eh, bueno, en verdad estoy súper contenta de poder dar este estudio de Jonás. La verdad que ha sido una bendición para mi vida y también muy desafiante a la vez. Y oraba al Señor de que también fuese de bendición para ustedes, que conozcamos más al Señor por medio de esto, porque yo siento que cuando estudiamos la palabra conocemos aún más al Señor y así podemos amarle más. Y eso es terrible, bacán. Para comenzar, este profeta, bueno, sabemos que es uno de los profetas menores, pero entendemos también que decir profeta menor no tiene nada que ver con la importancia de la profecía, sino que tiene que ver solamente con la extensión que tienen sus profecías de los profetas menores. Entonces, en realidad, de lo que habla este libro, eh, ha llegado a conmover mi corazón y entender y comprender muchas cosas que antes yo no veía. Así que vamos a comenzar. Dale, Debbie. Ya. Acá puse temas posibles. ¿Por qué? Porque esta carta en verdad trata muchos temas. Uno podría tratar muchos temas de forma particular, pero la verdad es que es un todo. Y vamos a la siguiente. Bueno, aquí puse algunos temas de los que trata la carta. Y bueno, puse nacionalismo y la raza. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que Jonás es un profeta israelí. Y en ese tiempo los israelitas eran súper patrióticos. Y vamos a descubrir que esto también estaba súper arraigado en el corazón de Jonás y que también Dios quiere tratar con esto. Dice llamada de Dios a las misiones. ¿Por qué? Porque obviamente le pide a Jonás, a un profeta, que salga de su nación y que vaya a otra nación, a una nación pagana, y a anunciar este mensaje a proclamar el mensaje de salvación. Y también dice que se trata sobre luchas que tienen los creyentes para obedecer y confiar en Dios. Porque Jonás también vamos a ver que no solamente se trata de un libro de misericordia y gracia sobre una nación pagana, sino que también se trata de esta misericordia y gracia sobre un profeta israelí que sí conocía al Señor, pero que le desobedece. Y que muchas veces a nosotros podríamos decir que hay un Jonás dentro nuestro, por así decirlo. Vamos a la siguiente, David. Ya. Vamos a hablar un poco sobre los argumentos en contra de la historicidad de este libro. Y la gente ha dicho, o sea, estudiosos han dicho que Jonás es una alegoría histórica, es decir, que lo que se cuenta en esta historia son símbolos que en verdad no son hechos reales, una parábola, un sueño, etc. Pero, vamos a la siguiente, algunos autores como que rechazan la obra por cosas muy específicas, que tienen que ver como con eh, una, que Jonás fue rescatado de la tormenta cuando fue tragado por un gran pez. Y entendemos también que Tim Keller, hoy no dije en qué me basé, en qué libros me basé, se me olvidó. Me basé en dos libros, uno de Tim Keller y otro de Juan Calvino. Y Tim Keller dice que si se acepta la existencia de Dios y la resurrección de Cristo, entonces no hay nada, absolutamente nada particularmente difícil de creer en este libro. Y también el autor de este libro, que es Jonás, no da como alguna evidencia de que haya sido mentira lo que estaba contando, de que era una ficción. ¿Por qué? Porque un escritor de ficción lo que hace es como agregar elementos a la historia para captar la atención como del lector, por así decirlo, y como que trata de llamar mucho la atención. Pero vemos que acá la circunstancia, el hecho de que Jonás haya sido rescatado de una tormenta por un gran pez, no se usa de esa manera, porque si vemos bien, Jonás en 1.17 lo menciona y se menciona solamente en 2 versículos y no se menciona como un simple hecho solamente, ¿ya?
Otros sostienen también que es imposible que Nínive respondiera unánimemente a un llamado de arrepentimiento, porque Jonás, vamos a ver que Dios le da un mandato para que fuese a esta nación pagana, fuera de su nación, que era Israel, y a proclamar un llamado de arrepentimiento. Y muchos dicen que no creen que haya sido esto posible, que Nínive, que era una capital, vamos a ver que era súper cruel, respondiera unánimemente a un llamado de arrepentimiento y más encima de un extranjero que era judío. Pero hay autores, por ejemplo, Calvino dice que responde con esta pregunta. Dice, ¿quién puede negar la facultad del Espíritu Santo para crear un corazón arrepentido ante el Dios verdadero? Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que convence de arrepentimiento. Y vamos a ver, en verdad, que esta carta, la opinión que generalmente es aceptada, es que tiene un carácter, como decía ahí, Dale David, tiene un carácter estrictamente histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que afirma que el libro, todos los relatos, o sea, todos los hechos que se mencionan fueron reales y que sí pasaron en la vida del profeta. Y el doctor Henderson dice esto, no solo reconoce él, hablando del Señor, el oficio profético del hijo de Amitai, porque vemos que dice Jonás, hijo de Amitai, así como reconoce el de Eliseo, Isaías y Daniel. También presenta como un milagro verdadero el estar en el vientre del pez, y sobre ello basa como un hecho la certeza del análogo suceso futuro de su propia historia. Da por cierto que el profeta realizó su cometido en Nínive, sostiene positivamente que los habitantes de la ciudad se arrepintieron ante su predicación y concluye declarando respecto de sí mismo, he aquí más que Jonás en este lugar. Y termina con esta pregunta, ¿será posible que todas estas circunstancias históricas hayan sido colocadas en esta meridiana luz si el profeta y los escasos detalles de su narración hubieran sido puramente ficticios? Juan Calvino después hace una afirmación con respecto a esto, con este carácter estrictamente histórico del libro. Vamos, David. Donde dice, no hay ninguna ocasión donde el Señor aluda pasajes del Antiguo Testamento con el propósito de ilustrar o confirmar sus doctrinas, donde Él emplee ningún punto o circunstancia que no sea históricamente verdadera. El Señor de manera uniforme los cita y los expone como si fueran relatos de hechos universalmente admitidos, y como tales los sella con la alta sanción de su propia autoridad, y los transmite para que la humanidad los crea confiadamente en todas las edades futuras. Y vemos que después John Owen dice, es evidente que el hecho de que Jonás haya estado 3 días y 3 noches dentro de un gran pez era una imposibilidad, si nos atenemos al curso y naturaleza de las cosas según existen ahora. Pero no fue eso un mayor trastorno de la naturaleza que abrir el Mar Rojo o dividir las corrientes del Jordán o sustentar la vida de Moisés por 40 días en el monte. Las leyes naturales fueron igualmente suspendidas en todos estos casos, y negarle al Señor que hizo estas leyes lo que son, el poder de alterarlas es una inconsecuencia injustificable. Entonces, podemos ver que en verdad el libro, y lo que creemos en verdad, es que este libro es estrictamente histórico, que lo que se relata en el libro pasó en la vida del profeta. Y como dice aquí, ¿pero quién era Jonás? Y nosotros podemos, Jonás era un profeta en el reino del norte, como dice aquí, Israel, y ejerció su ministerio para el Señor durante el reinado del rey Jeroboam II. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 y 20, del 23 al 25. ¿Me ayudáis, Mauri, a leerlo?
El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, perdón, claro, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Áraba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Ya, súper. Ya, aquí podemos ver que en verdad es seguro que el que se menciona acá es Jonás, hijo de Amitai, que él era profeta en Gat-Hefer, como dice acá, en la tribu de Zibulón, y eso lo podemos ver en Josué 19:13, para el que lo quiera buscar, y ver si es realidad. Pero lo que se puede asegurar es que acá, eh, como dice, eh, acá profetizó Jonás en el reino de Israel. Es decir, que Jonás no había escuchado por primera vez la palabra del Señor cuando fue enviado a los ninivitas, sino que él ya ejercía su oficio de maestro, por así decirlo, en el pueblo israelí, y es súper importante que consideremos esto, porque él trabajó en la obra del Señor durante un tiempo y con su iglesia para que después haya sido llamado a los ninivitas. No se le llamó a profetizar, no fue como eh, llamado profeta cuando se le encomendó la misión a Nínive, sino que ya desde antes él ya era profeta y había profetizado en el reino de Jeroboam. Dale, Debbie. Ya, acá vemos un poco el bosquejo que tiene el libro de Jonás. Vamos a ver que en el capítulo número 1 vamos a ver la orden que Dios le da a Jonás y también la desobediencia de Jonás, como él huye, quiere huir de Dios. En el capítulo 2 vemos la oración de Jonás, en el 3 la renovación de la orden y el arrepentimiento de Nínive, y en el capítulo 4 la reprensión a Jonás. Vamos. Y aquí vamos a ver un poquito la estructura que tiene el libro, es decir, cómo está redactado, porque es muy interesante. Tim Keller es el autor de esto que ven acá, de esta imagen, y vamos a ver que en la primera parte, es decir, en el primer y segundo capítulo, vamos a ver que Dios le da un mandato a Jonás, pero él no lo obedece, y en el capítulo 3 y 4 va a recibir de nuevo el mismo mandato, el mismo, y esta vez sí lo obedece, ¿ya? Como ven en la imagen. Pero es súper interesante. Ah, ya, no, hasta ahí nomás. Ya, aquí puse spoiler alert. ¿Por qué? Porque les voy a mencionar algo que los estudiosos han observado en este libro que es súper, súper interesante, que a mí me explotó la cabeza cuando lo estaba leyendo y no entendía nada. Y resulta que los estudiosos como que ya han estudiado tanto el libro que observaron que la primera parte donde Jonás huye de Dios interpreta al hijo pródigo de la parábola de Jesús, que la vemos en Lucas 15 del versículo 11 al 32. Y en la segunda parte vemos cómo Jonás interpreta al hermano mayor que obedece al padre, pero que le reprocha por su compasión que tiene hacia los pecadores arrepentidos. Entonces, es el sound spoiler, de eso se trata este libro, es de verdad parábola del hijo pródigo, es muy, muy similar. Así que para que le echen una leída antes, o sea, después de hoy día, y vayan descubriendo cosas que también vamos a ir descubriendo durante los capítulos, porque no va a ser solamente hoy día, va a ser hartas veces más. Y bueno, vamos a empezar hoy día mismo con Jonás 1 y vamos a ver la orden que el Señor le da a Jonás.
Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Acá el texto lo que nos sugiere es, como habíamos dicho antes, de que no era primera vez que el profeta había escuchado palabra del Señor, sino que él ya había sido llamado al oficio de maestro durante el tiempo que vivió en Israel y estuvo ahí. Y otras teorías hablan de que Nínive, de que Jonás había ido a Nínive porque el Señor lo que quería era poner de ejemplo a Nínive, esta ciudad que era pagana, que era incircuncisa, a fin de que aumentara, por así decirlo, el pecado en Israel. Y vemos cómo en verdad Israel se jactaba mucho de que era un pueblo santo, de que la circuncisión para ellos era algo que era un sello para ellos, era un símbolo y también era como un símbolo también del pacto divino que Dios había hecho con ese pueblo escogido. Pero aún así, Israel despreciaba a todos los profetas, entonces las enseñanzas de ellos no eran súper inútiles para ellos. Y algunos otros exponen que, perdón, dale Debbie. Mateo 12:39. Algunos exponen este pasaje en Mateo, que está en Mateo 12:39, que dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Acá es como que si este versículo que saluda en el Nuevo Testamento de algo que pasó en el Antiguo Testamento, dijera que el Evangelio debía proclamarse a los gentiles. Y ya que Jonás fue apartado de su propia nación de Israel, había sido enviado a esta nación extranjera y pagana a proclamar el Evangelio y el arrepentimiento. Y se supone, o suponen los estudiosos, que debería entenderse esto como que era una profecía del futuro llamado a los gentiles, como si Cristo hubiera dicho que después iría a los gentiles. Y en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí como que queriendo decir que Jonás, como que Jesús, el profeta, iba a ser como, o sea, como que Jonás iba a ser como Jesús, como un profeta vuelto a la vida. ¿Por qué se dice esto? Porque él volvió a la vida, por así decirlo, después de pasar 3 días y 3 noches dentro de las entrañas de ese gran pez. 3 días y 3 noches, así estará en el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero Juan Calvino dice que es como si hubiese dicho esto, y lo voy a leer. Dice, en vista de que no me escuchan y me consideran como una nada, como si lo dijera Jesús a los israelitas, sepan que en adelante seré un profeta nuevo, después de resucitar. Así por fin comenzaré a hablar más efectivamente tanto a judíos como a gentiles, según Jonás convirtió a Nínive después de volver a la vida. Y aquellos que dicen que el viaje de Jonás fue un llamado de como un futuro llamado a los gentiles, se dice como que puede ser cierto, pero que no hay como una razón sólida para afirmar esto, porque el Señor como que había revelado, no había revelado completamente lo que iba a pasar o iba a ser Jesús cuando viniera en su ministerio. Y otros autores hablan de que cuando pasó
lo de Naamán el sirio, que se convierte a la fe, lo que leemos en Segunda de Reyes 5, y junto a los que acompañaban a este Naamán el sirio, se convierten a la fe. Dios no hace cambios aún, a pesar de que ellos ya se habían convertido a la fe, sino que el llamado a la raza de Abraham permanecía intacto. No, la religión como que quedaba en los límites, en los mismos límites de siempre. Y hay como otros que dicen lo contrario a esto, de que afirman de que los ninivitas sí se convirtieron al, como por así decirlo, al cristianismo, al Señor, sin circuncisión. Y yo creo que fue real. O sea, es posible que sea cierto, pero no se sabe con certeza qué fue lo que pasó después, porque no sabemos si fue una conversión verdadera, porque ya Dios lo había perdonado una vez, pero y lo que sucede después no queda muy claro, porque después siguieron siendo hostiles a Israel, siguieron persiguiendo a la iglesia de Dios, hubo muchas matanzas, entonces un arrepentimiento sincero debe generar un fruto. Y por lo que vemos en la historia, lo que pasó después, tal vez no todos se convirtieron realmente al Señor. Tal vez algunos pocos sí, pero no queda muy claro. Y Jonás, capítulo 2, o sea, capítulo 1, versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Acá, cuando el Señor le dice, levántate y ve a Nínive, ya era algo muy cuático para el momento en el que se lo pidió, en el contexto en el que vivía Jonás, era algo que de verdad Tim Keller dice el insólito emisario. ¿Por qué? Vamos a ver tres razones de por qué este era un insólito emisario. Uno, porque el llamado era un llamado para que un profeta hebreo dejara Israel y fuera a una ciudad gentil. Y hasta ese momento en la historia, los profetas habían sido enviados solamente al pueblo de Dios. Por ejemplo, Jeremías, Isaías y Amós pronunciaron mensajes proféticos hacia naciones paganas que eran breves, pero a ninguno le mandó el Señor a que fuese a ese lugar pagano a predicar el Evangelio. Entonces ya el Señor estaba rompiendo con todas las estructuras que Jonás tenía en su mente. ¿Y por qué les digo todo esto? Para que entendamos un poco por qué Jonás hace lo que hace y por qué era tan difícil cumplir este mandamiento. Y el segundo dice que era impactante que el Dios de Israel quisiera advertir a Nínive. ¿Por qué? Porque esta era la capital del imperio asirio, que era una monarquía, que era súper famosa porque era una potencia militar, eran súper crueles y violentos, y de hecho fueron llamados Estado terrorista, porque de verdad que esclavizaban a las personas que sobrevivían a la destrucción porque ellos destruían todas las ciudades y los que quedaban los esclavizaban, hacían que los familiares por así decirlo, anduvieran con estacas, con la cabeza de sus propios familiares, las pieles les sacaban las pieles a quienes mataban y las exponían ahí en las ciudades. De verdad que era un estado terrorista al cual se le temía y que Israel conocía, y los israelitas habían vivido por eso. O sea, cuando Jonás le piden esto, Jonás ya había vivido una vida donde los ninivitas lo habían amenazado, donde habían destruido, de hecho, el reino del norte de Israel en el 722, 720 dicen algunos autores, y él había vivido eso, entonces tenía temor y tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Porque él le asustaba la idea
de que al proclamar el Evangelio, proclamar este mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, ellos se volvieron al Señor. Y es algo cuático igual, po. Pero él tenía tanto odio hacia estas personas que habían destruido su reino, y vemos ahí también que en el corazón de Jonás estaba muy arraigado esto del nacionalismo, del patriotismo, y que él había participado de como de la como de las decisiones militares de la nación de Israel, como las decisiones bélicas en cuanto a otras naciones las había apoyado porque era súper nacionalista. Pero aún así Dios le pide que vaya a Nínive y que proclamara contra ella. Y como tercer punto, vemos que es sorprendente a quién Dios escoge para enviar, porque como habíamos dicho, Jonás, hijo de Amitai. Y a diferencia de Amós y de Oseas, por ejemplo, ellos censuraban como la injusticia y la infidelidad del reino. Pero Jonás, como les decía anteriormente, había apoyado la política militar agresiva de la nación. Entonces ahí se ve cómo él en verdad era súper patriótico y nacionalista. Pero Dios envía a este hombre que tenía un corazón, eh, tenía muchas cosas en su corazón que el Señor quería tratar con él de una forma súper espectacular, yo creo, y muy particular. Y pienso que en ese tiempo, si a alguien se le hubiese pedido o si se le hubiese ocurrido esto, no sé, pues pienso en que, a ver, no sé, el Benja. El Benja se le ocurre, oye chiquillo, y nosotros somos todos israelitas, estamos en el pueblo ahí, y somos súper nacionalistas, pues, y patrióticos y la bola. Y pasa que el Benja dice, oye, ¿sabéis qué? Voy a ir a Nínive, voy a ir a esta nación que necesitan escuchar del Evangelio, y nosotros no le diríamos, oye, Benja, buena, pues, dale con todo, que el Señor te acompañe, vamos a estar orando por ti. No, eso no, era imposible. La Débora le hubiese dicho, ejecuta y para afuera, chao. Entonces era algo que de verdad antes era súper sacar de todas las estructuras que antes existían. Y después dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y vemos los autores, varios autores dicen que era una ciudad tan grande, dale a la siguiente diapo, Debbie, que era una ciudad tan grande que no se tiene registro de tal ciudad. De hecho, tenía tenía como 1500 torres, hablaban de que su circunferencia era como de más de 90 kilómetros, o sea, de su diámetro, perdón. Y de hecho, Jonás, como dice acá, necesitó 3 días para cruzar la ciudad, que eso lo vemos en el capítulo 3. Y con cuánta razón, porque era muy, muy grande. Y de hecho, cuando se dice que en el capítulo 3 dice 120.000 personas, hay algunos autores de que dicen que no es literal 120.000 personas, sino que eran unos 2 millones de personas aproximadamente. Es lo que sugieren algunos autores. Y cuando el Señor le da la orden a Jonás de ir a esta gran ciudad, se dice como que mencionó esto no porque los israelitas no lo supieran, porque de hecho ellos ya sabían que era una ciudad súper grande y militar, y tenía una potencia militar, y era una ciudad fortificada, pero el Señor ya había obrado antes por medio del profeta Nahum, porque Nahum ya había profetizado contra los ninivitas, y había dicho de que no iba a servir de nada que fuesen una potencia militar, que tuviesen todo el poderío, que fuesen reconocidos, porque igual iba a venir un juicio contra ellos. Y esto debió de servirle a Jonás para entender y decir y creerle a Dios de que igual el juicio sobre los ninivitas iba a caer, sin importar lo que pasara. Eso se había profetizado. A pesar de que el libro de Nahum
había sido escrito, Jonás fue escrito antes y Nahum después. Pero las profecías, la profecía de Nahum fue anterior a la de Jonás, antes de que se llamara Jonás a predicar a Nínive. Ya, pero vemos que Jonás era distinto a lo que obviamente Nahum hace, porque Nahum profetiza desde su casa, no va a la nación, y el Señor le menciona de forma muy como recalcada de que la ciudad era grande. ¿Por qué? Porque quería que Jonás no tuviese miedo, por así decirlo, de lo que se iba a venir. Porque es como si Dios dijera, ve a Nínive y no permitas que el poderío de esa monarquía, reemplazando como aquella gran ciudad, no permitas que el poderío de esa monarquía te impida cumplir lo que te mando, que es hacer ver a los ninivitas sus pecados y anunciar destrucción sobre ellos si no se arrepienten. Y eso es lo que en verdad quería el Señor al recalcar esto de gran ciudad. Y sin duda, obviamente los israelitas ya sabían que ya conocían a los ninivitas, ya conocían esta gran ciudad. Y entendemos también que el propósito que tenía Dios no era que Jonás fuese por sí solo, como tú puedes, dale, tú puedes solo, sino que recordara quién era Dios y que se conformara con su autoridad, de que confiara y que se fiara de su poder, como vamos a ver en una cita. Dale, Debbie. Dice, recuerda quién soy y confórmate a mi autoridad, pues a mi mano están todos los recursos. Cuando algo se te interponga, fíate de mi poder y cumple lo que te mando. Entonces le estaba diciendo esto como de esta gran ciudad para animarle de que él tenía que fiarse del poder de Dios. Y a pesar de que esta gran ciudad fuese un estorbo para Jonás, pensar que él no iba a poder hacerlo. Y después dice, y pregona contra ella. Había solamente una monarquía en el mundo en ese entonces, y esa se asentaba en Nínive, y un maestro, un simple maestro, no tenía las expectativas de que iba a poder hablarle a una gran ciudad y que ellos le escucharan, a pesar de que este profeta o maestro fuese, tal vez tuviese una buena reputación en la ciudad, o si llevar un mensaje agradable, no. De hecho, vamos a ver que Jonás, dale a la siguiente, Debbie, vamos a ver que Jonás era extranjero, era judío, era desconocido, no tenía ninguna autoridad en Nínive y venía más encima a anunciar destrucción y a amenazar a la ciudad de que iba a ser destruida en 40 días si no se arrepentían. Entonces, podemos entender un poco de cuán difícil era esto para Jonás, cuán difícil era todo lo que el Señor le estaba pidiendo en ese entonces, en los contextos en los que él estaba. Y después dice, la siguiente Debbie, porque ha subido su maldad delante de mí. Y con esto Dios fortalece a Jonás. ¿Por qué? Porque le hace ver de que él no era como que no, él no iba a ir solo ahí, no iba a ir como un individuo, sino que él iba a ir como un mensajero de Dios. Y que además es como que Jonás debería haber entendido, por así decirlo, que, que ya iba a haber un juicio, de que Nahum ya había profetizado de que esa nación Dios la iba a juzgar y sin importar lo que pasara, él tenía que obedecer a Dios. Pero eso en ese entonces Jonás no lo entendió de esa manera. Y bueno, de eso en verdad es lo que íbamos a ver hoy día, la introducción,
y Jonás 1 y versículo 1 y versículo 2, donde Dios le da este mandato para que entendiéramos un poco que en qué contexto Dios llama a Jonás y, y lo difícil que era para él todo esto. De hecho, la principal enseñanza de este libro es más bien teológica, porque vamos a ver que habían, pero como una teología del corazón, por así decirlo, como dice Tim Keller, porque no era solamente, eh, era como que Jonás no podía reconciliar la misericordia de Dios junto con su justicia. Para él estas cosas estaban totalmente separadas y él no podía reconciliarlas. Y no, por ejemplo, para Jonás era como si existiera un Dios que destruyera a los malos y que bendijera a los buenos. Jonás quería un Dios así, pero se encuentra con un Dios que es totalmente misericordioso y que es totalmente eh, compasivo y clemente y tardo para la ira. Y vemos que en el libro no solamente se ve la misericordia y gracia hacia una nación pagana, sino que también a Jonás. Para el mismo Jonás que desobedece, también se ve esta gracia que sobreabunda y que nos da lo que no merecemos. Eh, y Jonás empieza a conocer un poco más del Señor y no sabemos qué pasa después de este libro. Jonás no es mencionado y la verdad es que esperamos en verdad que Jonás haya cambiado su corazón, porque este libro termina con una pregunta, con solamente una pregunta y queda así. Ahí uno podría pensar muchas cosas, pero espero que podamos aprender durante estos, yo diría que meses, porque vamos a estar harto tiempo estudiando este libro, septiembre, octubre tal vez, y vamos a aprender cosas bastante interesantes que el Señor tiene, que tuvo y lecciones prácticas que tuvo en la vida de Jonás y que también pueden ser llevadas a nuestras vidas. Así que eso. Gracias por escucharme. No sé si me extendí mucho, traté de hacerlo lo más rápido posible, así a lo maratónico, para no demorarme tanto. Así que eso, gracias. Que Dios les bendiga harto.